La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Bismar Herrera. Paz en la tormenta. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, leemos el siguiente pasaje que tiene por encabezado: Jesús anda sobre el mar. Y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al verlo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En el contexto de este episodio, Jesús acababa de realizar un milagro. Había alimentado a 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 pescados. Al terminar, mandó a sus discípulos a la barca y que se fueran a la otra ribera, mientras él iba al monte a orar. Mientras los discípulos navegaban, la suave brisa se convirtió en un fuerte viento. El cielo nocturno se ocultó por las nubes. La calma inicial se había tomado en confusión y temor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es, entre las 3 y las 6 de la mañana, el Señor Jesús se acercó a la barca viniendo hacia ellos y andando sobre el mar. Los discípulos se turbaron, estaban confundidos e inquietos, pero el Señor Jesús les dice que no teman y agrega: tened ánimo, yo soy. Palabras llenas de amor y de confianza. Él les dice: yo soy, una expresión consecuente con las palabras de Jehová, animando a la nación de Israel durante la salida de Egipto. Se trataba de una forma de expresar la presencia misma de Dios. Por último les dice: no temáis, dejad de temer. Qué gran alivio pudieron haber sentido los discípulos al reconocer que se trataba de Jesús mismo. ¿De quién iban a temer si el que controla la naturaleza está con ellos? Pero noten, hermanos, cómo Pedro, en un acto desafiante de fe y de confianza, le pide andar sobre las aguas. Jesús le dice que vaya hacia él. Pedro comienza a caminar sobre las aguas mostrando su confianza y actuando en armonía con su mirada puesta en Jesús. Pero luego empieza a hundirse. ¿Qué pasó? Pedro dejó de poner su mirada en Cristo para desviarla hacia el fuerte viento. Pedro tuvo miedo. Había olvidado las palabras que apenas unos minutos atrás le había dicho el Señor: no temas. Pedro ya había vencido las circunstancias, pues estaba caminando sobre el mar. Pero en su humanidad comienza a desviar su atención a las condiciones. Y esto, hermanos, es exactamente lo que nos acontece cuando desviamos nuestra mirada de Cristo. Empieza a brotar el miedo, el temor, la desconfianza. Desconfiamos del poder soberano de Dios y de su amoroso cuidado. Nos amedrantan las circunstancias adversas porque vemos a un Dios pequeño, a un Dios incapaz de obrar en nuestras vidas. Pero, ¿qué aprendemos de la experiencia de Pedro? Que el secreto por el cual Pedro caminó sobre las aguas estaba en su mirada en Cristo. Y cuando empezó a hundirse fue porque desvió su mirada a las circunstancias adversas. Él quitó su mirada de Cristo. Pero noten, hermanos, que aún en esta condición, lo que responde el Señor Jesucristo. Él extiende su mano y asió de él. Amados hermanos, esta experiencia de Pedro nos enseña un gran principio. Aún en nuestra debilidad, aún en nuestra desconfianza, el Señor está siempre extendiendo sus manos amorosas hacia sus hijos para rescatarnos, para consolarnos y para animarnos. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa cuánto es sacudida la barca, no importa las tempestades en nuestra vida,
Por muy difíciles que parezcan, siempre tendremos al Señor Jesús extendiéndonos su mano, dándonos victoria sobre las circunstancias y por sobre todo, paz en la tormenta. Que el Señor les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.